Vamos a dar comienzo, como os comentaba, a la sesión de hoy, en la que tenemos la suerte de contar con Carlos Corretxer, y ahora os contaré quién es. Como sabéis, es un ciclo de conferencias que organizamos con la Asociación Valenciana de Fundaciones. Y nada, os doy la bienvenida a todos otra vez aquí a la Facultad de Derecho. Al final hemos tenido buen día, que hemos podido venirnos. Una pena que no estéis aquí físicamente, porque siempre es mucho más agradable y menos frío encontrarnos aquí en la facultad. Y como siempre, estamos a vuestra disposición desde Udescop y además, aprovechando que estamos en el año de la economía social, Valencia es la capital de la economía social 2024. Bien, como os decía, esto es fruto del convenio que tenemos desde Udescop con la Asociación Valenciana de Fundaciones. Y todos los años estamos intentando desarrollar ciertas materias que están vinculadas o que os preocupan en la gestión ordinaria de las fundaciones. Empezamos el primer año por transparencia, por responsabilidades de los administradores, de los miembros del patronato. Seguimos el año pasado también con temas de blanqueo, de fiscalidad, de mecenazgo, pero como fue algo más genérico, pensamos que era conveniente tener una sesión en la que tocáramos los pies en el suelo y ya no hablar tanto de la ley de mecenazgo, sino de las cuestiones que os interesan a todos y a todas los que estáis aquí conectados online y aquí en la sala. Por eso, bueno, luego haremos una sesión conjunta, pero será para después del verano, ya lo avanzaremos luego al final de la sesión, que también creo que puede resultar de sumo interés. Nada, sin más, yo os reitero la bienvenida y le doy la palabra a Ignacio, perdón si me te digo José Ignacio, a Ignacio, Muy bien. y luego presentaré a... Estupendo. Gracias, María José. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por asistir a las jornadas que estamos organizando ya desde, como decía María José, desde Udescop y la Asociación Valenciana de Fundaciones. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy, que es el de las novedades de la fiscalidad y las fundaciones y el mecenazgo, entendemos que era un tema bastante interesante, que suscitaba bastante interés precisamente también por la reforma que se operó a finales de diciembre del año pasado de la ley del mecenazgo. Y debemos recordar que esa es una reforma también en la que, junto a otras entidades del sector, pues también participó la Asociación Valenciana de Fundaciones, la Española y varias entidades del tercer sector impulsándola, ¿no? Para ilustrarnos del tema tenemos a Carlos Corretxer. Gracias, Carlos, por ayudarnos y colaborar con las actividades formativas que intentamos impulsar, tanto desde Udescop como desde la Asociación Valenciana. Y yo no me voy a extender más, porque lo importante es lo que nos vaya a contar Carlos sobre la ley del mecenazgo. Así que, pues cuando queráis. Muy brevemente presentar a Carlos. Carlos es ayudante doctor del Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho. Es especialista en fiscalidad de entidades no lucrativas. Su director es Salvador Montesinos, además. Ha participado con varios proyectos y además él es premio CIRIEC a una de las mejores tesis doctorales en materia de entidades no lucrativas. Era precisamente sobre clubes deportivos, entidades deportivas. Y nada, sé que es un gran especialista, ha participado con nosotros con Udescop y con CIRIEC España en varios eventos y lo seguirá haciendo porque de hecho tenemos en marcha el gran congreso de la capitalidad organizado entre Universidad de Valencia, Udescop, CIRIEC y CGEA en la Universidad Politécnica, que ha sido promovido de alguna manera también por él porque será políticas públicas y fiscalidad ¿cómo era? Instrumentos fiscales. Instrumentos fiscales. Entonces hablaremos de políticas públicas, hay una parte jurídica, sobre todo la parte jurídica, aunque habrá también una parte más de otras áreas económicas y demás. Pero creo que os invito porque será el 25 y el 26 de septiembre. 26 y 27. Y Vale, 27. 26 y 27 de septiembre para celebrar la capitalidad. Entonces, sin más, ya le dejo hablar porque lo interesante es que nos cuente él todo. Gracias. En primer lugar, buenas tardes a todos. Antes de comenzar con mi presentación, pues quisiera agradecer, como es obvio, a la profesora Bañó la invitación que me ha cursado para participar en esta jornada en el día de hoy.
Asimismo, también quisiera extender el agradecimiento a Ignacio y a la Asociación Valenciana de Fundaciones porque, en definitiva, sin ellos sería muy complicado tener este tipo de eventos aquí en nuestra casa, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Para mí es una satisfacción bastante importante estar en el día de hoy pudiendo debatir acerca de un tema que ciertamente me interesa muchísimo, ciertamente me apasiona, que es la fiscalidad del mecenazgo y de las entidades sin fines lucrativos, de las fundaciones en general. Y si me permiten, voy a compartir con ustedes una presentación que he elaborado para digamos, esta ponencia y así. Bien. Bien, pues sin más dilación y con los problemas tecnológicos que caracterizan a este tipo de sesiones híbridas, ¿no? Voy a proceder con la presentación. Como pueden observar, el título de mi presentación es Novedades en la fiscalidad de las fundaciones y del mecenazgo, desvelando oportunidades y desafíos. Yo creo que este título denota bastante la intención que tengo con la ponencia en el día de hoy. Lo que pretendo, en definitiva, es poner de manifiesto las últimas novedades que existen en la fiscalidad de las fundaciones o que se han aprobado recientemente en la fiscalidad de las fundaciones y del mecenazgo, pero no solo desde una perspectiva meramente descriptiva, sino que también quiero adoptar un cariz, en definitiva, un perfil un poco más crítico y valorar las oportunidades que nos proporciona esta reforma y también los desafíos que se han generado a raíz de la misma. A ver, no puedo pasar la diapositiva. Ahora. Gracias, María José. Ayudas inestimable. Bien, para impartir esta ponencia he estructurado el discurso en torno a 8 grandes apartados que a su vez pueden, digamos, agruparse en 3 grandes bloques. Hay una introducción, una exposición de unas medidas y una conclusión y una serie de conclusiones. Bien, en la introducción lo que pretendo hacer es poner de manifiesto de forma breve qué es la Ley 49/2002 y las circunstancias que han envuelto su reforma, que como bien sabido es por todos, se ha tardado mucho en conseguir una gran reforma de esta importante ley. A continuación, enunciaré las principales modificaciones que se han aprobado en la materia y después continuaré analizando una por una estas modificaciones que se han producido. Finalmente, lo que haré es aportar una serie de conclusiones en relación con el estudio de las medidas concretas. Más que conclusiones, son una serie de preguntas abiertas sobre las cuales yo tengo cierta opinión, pero sí que me gustaría lanzarlas a modo de píldoras para, por si alguien quisiera intervenir y podamos debatir sobre las mismas. Bien, comenzamos. El conjunto de beneficios fiscales al mecenazgo y el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, que resulta aplicable a la mayoría de las fundaciones, aunque tiene carácter opcional, se encuentra regulado en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre. Esta ley, en definitiva, supuso la continuación de unos incentivos fiscales que se establecieron con carácter previo en la Ley 30/1994, la Ley de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general. Aunque ha habido ciertas modificaciones de esta ley a lo largo del tiempo, lo cierto es que el mero hecho de que la misma tenga pues, más de 20 años ya sugería la necesidad de proceder a una revisión mayor del conjunto de la batería de incentivos fiscales al mecenazgo y de la reforma del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Esta necesidad se hacía bastante más acuciante si se tiene en cuenta que la propia normativa ya nació con determinadas limitaciones o deficiencias según se mire, que además se veían agravadas en numerosas ocasiones por las interpretaciones restrictivas que venía sosteniendo la Administración tributaria en algunos aspectos. Por ejemplo, en el ámbito de la fiscalidad del mecenazgo,
un problema que teníamos era que las prestaciones de servicios, los servicios pro bono, no tenían derecho, o quien prestaba esos servicios, los profesionales, no tenían derecho a aplicar ningún incentivo fiscal. O, por ejemplo, cuando la normativa, que ahora también habla, pero ya veremos qué cambio ha habido, cuando la normativa habla de donativo fiscalmente deducible, debe ser o debe realizarse de forma pura y simple, pues la agencia tributaria, como veremos, decía que la percepción de cualquier contraprestación, por insignificante que fuera, ya impedía la aplicación de los beneficios fiscales. Y esto, pues, hay que decirlo claramente, es una rémora para que el mecenazgo en nuestro país prospere. Bien, como decía, aunque han habido diversas modificaciones, se ha intentado también en el tiempo hacer modificaciones importantes de esta ley. Diversos intentos, creo que han sido más o menos 5 en el tiempo, y por diferentes razones ninguno de ellos prosperó. El último intento fue la proposición de ley de modificación de la Ley 49/2002, que en principio iba a entrar en vigor el 1 de enero del año 2024 e incorporaba importantes modificaciones en la fiscalidad en estos ámbitos. Sin embargo, no pudo salir adelante. Las reformas no se implementaron porque no pudo continuarse con la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley a causa de la disolución de las Cortes Generales el pasado verano, más o menos, como todos sabemos. Esta importante reforma, además de incorporar mejoras sensibles en la batería de incentivos fiscales, esta importante reforma, a mi modo de ver, era sobre todo consensuada, porque yo creo que contaba con ciertas reservas, pero creo que en términos generales contaba con el visto bueno del sector no lucrativo, y además, si uno echa un vistazo a la tramitación parlamentaria de dicha proposición de ley, se da cuenta de que más o menos la mayoría de grupos parlamentarios estaban de acuerdo en que algo había que hacer, algo había que mejorar a este respecto. Por este motivo, es lógico que el Gobierno se haya afanado en llevar a cabo dicha reforma en términos similares a través del Real Decreto Ley 6/2023 de 23 de diciembre. Y se han llevado a cabo mejoras importantes en la fiscalidad del mecenazgo, fundamentalmente, y también un poco en la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos, de las fundaciones principalmente. Se han llevado a cabo importantes reformas que han entrado en vigor el 1 de enero del año 2024. ¿Por qué se ha realizado esta reforma? Pues la reforma, fundamentalmente, si echamos un vistazo al preámbulo del Real Decreto Ley, nos daremos cuenta un poco de los motivos que subyacen a la necesidad de esta reforma. Y es que en el propio preámbulo se pone de manifiesto que es preciso, es una necesidad acuciante, complementar el gasto público en actividades de interés general con la potenciación a los incentivos fiscales al mecenazgo. Y es que se asume como cierta la capacidad de las entidades sin fines lucrativos para cubrir parcelas de nuestro estado del bienestar a las cuales el sector público no puede atender, o aun pudiendo hacerlo, lo hace de forma menos eficiente, en definitiva. Le es más costoso o presta, en definitiva, peores servicios en este sentido. Por lo tanto, esos son los argumentos que subyacen a esta gran reforma de la Ley 49/2002. Es importante tener en cuenta que pese a las reservas o los apuntes que podamos hacer en el día de hoy, es importante tener en cuenta que en líneas generales yo creo que la reforma debe valorarse positivamente, porque estamos en el camino de lograr que se fomente adecuadamente la participación privada en actividades de interés general. De hecho, creo que las medidas que se han implementado van a lograr que nuestra sociedad crezca, sea más madura, una sociedad civil más madura y responsable, en definitiva. Se va a involucrar más a la ciudadanía en participar en este tipo de actividades de interés general. Sin embargo, creo también que existen aspectos que deberían haberse incluido en la reforma, y otros tantos sobre los que, no estando seguros si deberían haberse incluido, creo que al menos merece la pena continuar reflexionando. ¿Cuáles han sido las principales modificaciones que se han llevado a cabo
con este Real Decreto Ley. Bien, son básicamente 6 medidas las que se han llevado a cabo. En primer lugar, se ha procedido a mejorar el concepto de donación fiscalmente deducible. Se ha ampliado el conjunto de aportaciones que pueden proporcionar a los mecenas el derecho a aplicar una deducción en la cuota que grava el impuesto, su imposición personal, en definitiva, sobre la renta, ¿vale? En segundo lugar, se ha procedido a estimular el micromecenazgo. ¿Y esto qué quiere decir? Asociado a las personas físicas, aquellos donativos de pequeña cuantía tradicionalmente se han beneficiado de un porcentaje de deducción muy alto. Lo que pasa es que la base de la deducción era bastante reducida, pues ahora se ha ampliado sensiblemente esa base de la deducción y lo que se ha ampliado no es ya el incentivo fiscal en sí, sino la cuantía a las cuales puede aplicarse ese gran incentivo fiscal, ¿vale? Lo vamos a ver con mayor detenimiento ahora más adelante. En tercer lugar, se ha logrado un incremento en los porcentajes de deducción. Es decir, la reforma legislativa, uno de los puntos fuertes de la misma, ha sido que los porcentajes de deducción que van a poder aplicar los mecenas por los donativos que efectúan se han incrementado entre unos 5 y 10 puntos porcentuales, que está bastante bien. Y otra medida que se ha implementado en cuarto lugar, también asociada al mecenazgo, y que yo considero que esta es una de las más relevantes, es la ampliación del ámbito de aplicación del convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general. Y es importante tener en cuenta que el incentivo continúa siendo el mismo, pero a esta figura jurídica, que es a este mecanismo, instrumento jurídico que es muy importante, sobre todo para el mecenazgo empresarial, se le ha dado mayor versatilidad porque abarca actividades y supuestos más amplios que respecto a los que se abarcaba con carácter previo. En quinto lugar, también se han incrementado el listado de explotaciones económicas que pueden generar rentas exentas para las entidades sin fines lucrativos, entre ellas las fundaciones, y también han habido ligeros cambios en los requisitos de acceso al régimen fiscal privilegiado al que hago referencia con ese listado de explotaciones económicas. Por último, también podemos ver una clarificación en el ámbito de la exención de tributos locales, fundamentalmente en el conocido impuesto como plusvalía, que veremos. Como podemos observar, estas 6 medidas pueden agruparse a su vez en dos grupos o paquetes. Las 4 primeras medidas hacen referencia a cambios, a modificaciones, a mejoras en la fiscalidad del mecenazgo. Y las 2 últimas hacen referencia a ciertas mejoras o actualizaciones o ajustes, mejor dicho, en la fiscalidad no de los mecenas, sino de las entidades sin fines lucrativos. Esto quiere decir que las 2 últimas medidas inciden directamente en la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos, como son las fundaciones, y las 4 primeras son estímulos fiscales que no benefician directamente a estas entidades, sino que a los que benefician directamente son a los mecenas, a particulares, personas físicas o personas jurídicas. Pero indirectamente, estas medidas a las que hago referencia ahora, este primer grupo de medidas, la número 1, número 2, número 3 y número 4 que están ahí en pantalla, indirectamente también benefician a las entidades sin fines lucrativos, porque lo que se consigue con el mecenazgo, el dinero en definitiva que se consigue con el mecenazgo, es una fuente alternativa de recursos para las entidades sin fines lucrativos. Y ya sabemos que las entidades sin fines lucrativos tienen, o al menos yo creo que es por todos conocido, que existen dificultades de financiación. Por lo tanto, unos incentivos fiscales al mecenazgo adecuados, fuertes y potentes estimulan el comportamiento de los sujetos para poder, digamos, participar en estas actividades de interés general. Bien, mencionadas las principales modificaciones, enumeradas más bien, voy a proceder a explicarlas una por una, sin ánimo tampoco de extenderme demasiado, que supongo que María José hará el papel de... Vale, de acuerdo. Como ya decía, estas 6 medidas principales, estos 6 principales cambios en la fiscalidad del mecenazgo y de las entidades sin fines lucrativos, se pueden dividir en 2 grandes grupos. Medidas, por un lado, medidas que afectan a la fiscalidad del mecenazgo,
a la participación privada en actividades de interés general y medidas que afectan directamente al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Vamos con las primeras, con las medidas que afectan a la fiscalidad del mecenazgo. Bien, la primera de las medidas, y es la primera que he enunciado, es una mejora en el concepto de donación fiscalmente deducible. En particular, lo que se ha hecho es ampliar la tipología de donativos, donaciones o aportaciones que pueden dar derecho a aplicar esa deducción en cuota, como decíamos. Bien, la ley, antes, la ley 49/2002, antes lo que decía es que los donativos, donaciones y aportaciones podían ser obviamente dinerarios, pero también podían hacerse donativos, donaciones y aportaciones de carácter no dinerario. Por ejemplo, se podían donar bienes del patrimonio histórico español, determinados bienes culturales, incluso se podían donar lo que se conoce como donaciones de derechos. Es decir, se podía constituir un derecho de usufructo, por ejemplo. Y bueno, esta variedad era ciertamente adecuada. Ciertamente adecuada. Pero digamos que la principal restricción que encontrábamos aquí, y que ya he hecho spoiler, he avanzado anteriormente, es que este tipo de donaciones dinerarias y no dinerarias debían hacerse de forma irrevocable, como es lógico, pero también de forma pura y simple. Esto es lo que decía la ley y lo sigue diciendo, pero ahora veremos en qué ha cambiado. Debían hacerse de forma pura y simple estos donativos. Esto nos llevó, digamos, al sinsentido, llevó a la administración tributaria a dura lex sed lex, en el sentido que la ley dice lo que dice y por lo tanto no podemos flexibilizar nada. Bueno, en mi opinión, yo tengo otra opinión que ahora después veremos a la luz de la anterior normativa, pero lo que decía la administración tributaria, que en el momento en el cual un mecenas recibía cualquier tipo de contraprestación por su donativo, en ese momento su donativo no podría beneficiarse del incentivo fiscal al mecenazgo, porque la ley hablaba de donativos, donaciones y aportaciones puras y simples. Esto, como ya he adelantado antes, era una importante restricción al crecimiento del mecenazgo en nuestro país y básicamente esto es lo que se ha tratado de solucionar, a mi modo de ver, con buen acierto, aunque tengo ciertos comentarios al respecto. ¿Qué novedades se han introducido en lo que respecta a la tipología de aportaciones que dan derecho a una deducción al mecenas? Bien, por una parte, se ha flexibilizado ligeramente esa exigencia de que el donativo sea puro y simple. Es decir, ahora se admite el denominado mecenazgo de reconocimiento o recompensa. En otras palabras, se admite que el mecenas pueda recibir como contraprestación a, determinados bienes y servicios insignificantes o meramente simbólicos. Y además también en lo que respecta a esta tipología de entidades, por razones de seguridad jurídica, en la ley se ha incluido la cesión de uso de un bien mueble o inmueble por un periodo de tiempo determinado y sin contraprestación como una forma de aportación que da derecho a la deducción al mecenas. Vamos a verlas de una forma más detenida. En lo que respecta al mecenazgo de reconocimiento o recompensa, esta es una de las medidas más importantes que se han implantado. Y ahora los mecenas pueden recibir contraprestaciones simbólicas o insignificantes, pero hay ciertos límites. Dichas contraprestaciones se podrán recibir siempre que el valor de la contraprestación, que el valor de lo recibido, ya sea en bienes o derechos, no represente más del 15% del valor del donativo, donación o aportación y en todo caso no se supere el importe de 25.000 euros. Vamos a poner un ejemplo. Anteriormente, con la exigencia esta un poco excesivamente restrictiva, un mecenas que donaba a una fundación 20.000 euros ni siquiera podía recibir una placa conmemorativa que valiese 300 euros. Porque decían que el donativo debe ser puro y simple. Ahora sí puede recibirlo. Ahora, de hecho, un mecenas puede donar a la fundación 1.000 euros y podrá recibir, por ejemplo, entradas para un partido de fútbol, entradas para la ópera, siempre y cuando no supere el 15% del valor del donativo. En el ejemplo que hemos puesto, 150 euros. Por lo tanto, entendemos que esto ha sido un avance importante. Esto ha sido un avance bastante importante. Luego también no debe olvidarse que hay un límite máximo que opera por encima de ese 15%, que en ningún caso se puede superar
el importe de 25.000 euros. Imaginemos que un mecenas dona 100.000 euros, 100.000 euros o 1.000.000 de euros, ¿vale? Y le dan algo como contraprestación, pongamos un coche, ¿vale? Que valga mucho dinero. Pues en ese caso, el mecenas podría decir, bueno, vale, pero es que yo he donado 1.000.000 de euros y no supera el 15%, ya, pero hay un límite máximo que son los 25.000 euros. Eso supongo que estará pensado para grandísimas donaciones que ojalá se dicen, ¿no? En ese sentido. Bueno, como decía, esta es una de las medidas más importantes que se han implementado en la fiscalidad del mecenazgo y venía siendo una demanda típica del sector que se modificara la ley para admitir esas contraprestaciones simbólicas o insignificantes. Además, la doctrina científica, los autores venían respaldando que se implementara en la normativa. Y encontramos también base en el derecho comparado. En los Estados Unidos, en el Internal Revenue Code, en la sección 6.550 creo que es, nos habla de disclosure, quid pro quo contributions, ¿no? Y esto a lo que hace referencia son a donativos que el mecenas hace y que en definitiva tiene derecho a recibir algo a cambio como contraprestación, ¿vale? Lo que sí que me ha llamado la atención, y creo que en este sentido la normativa española mejora lo que hay en Estados Unidos, es lo relativo a la base de la deducción. Y es que en España el mecenas dona 1.000 euros y recibe entradas para un partido por un valor de 100, ¿vale? Y la base de la deducción que va a aplicar no tiene en cuenta lo que ha recibido, son los 1.000 euros. Pero en los Estados Unidos nos dicen que la base de la deducción queda cifrada entre la diferencia que hay entre el valor del donativo. A ese valor del donativo hay que restar lo que vale el valor justo de mercado, habla la legislación americana, de esa contraprestación que se recibe. Por lo tanto, aplicándolo a nuestro ejemplo, en España, la base de la deducción para el mecenas serían los 1.000 euros, porque no se descuenta esa contraprestación, pero en los Estados Unidos sí se descontaría y la base de deducción sería 900 euros. Con lo cual, esto me lleva a pensar que nosotros estamos promocionando con mayor intensidad que los Estados Unidos, salvo que se me escape algún detalle del cual no tenga conocimiento. Como decía, en lo que respecta a la tipología de aportaciones fiscalmente deducibles, han habido dos grandes cambios. El primero es la admisión de ese mecenazgo, reconocimiento, recompensa, de esa posibilidad de que los mecenas reciban contraprestaciones simbólicas, pero también se ha introducido expresamente como forma válida que da derecho al incentivo fiscal, como forma válida de mecenazgo, la cesión de uso de un bien mueble o inmueble sin contraprestación y por un tiempo determinado, ¿vale? La base de la deducción, en este caso, corresponderá con el importe de los gastos que ha soportado el cedente de ese bien mueble o inmueble sin contraprestación y por tiempo y por periodo determinado, siempre y cuando tales gastos sean fiscalmente deducibles en caso de haberse cedido de forma onerosa, ¿vale? Sean distintos de tributos y del resto de gastos de financiación. Y además estén debidamente contabilizados y si hay obligación de llevar contabilidad por parte del cedente de conformidad con las normativas del Código de Comercio o la legislación sustantiva, en definitiva. Mi pregunta realmente es, ¿eran realmente precisas estas modificaciones? Pues si hacemos referencia a la cesión de uso de un bien mueble o inmueble sin contraprestación y por tiempo determinado, para mí no era necesaria. Sí ha sido conveniente porque va en pro de la seguridad jurídica, pero anteriormente, a la luz de la anterior normativa, también se admitían estas cesiones de uso, ¿vale? De bienes muebles e inmuebles. ¿Por qué? Pues porque sencillamente yo entiendo que podían subsumirse en las denominadas donaciones de derechos, ¿vale? En el usufructo, entre otras. ¿Era precisa la modificación para reconocer, para admitir el mecenazgo recompensa y que la recepción de contraprestaciones por el mecenas no negara el derecho a aplicar el beneficio fiscal? Pues a mi modo de ver era más que conveniente, era más que conveniente. Si bien es cierto que yo a la luz de la anterior normativa reflexioné y bien es cierto que la ley y aún continúa hablando de donativo puro y simple, aunque en el apartado tercero del artículo 17 nos da esa excepción de la que les estoy hablando. Pero bien, lo que quería decir es que la anterior normativa
exigía que el donativo fuera puro y simple, pero para mí cuando se percibe o cuando se percibía una contraprestación meramente simbólica de una cuantía económica insignificante, una gorra, una libreta y un boli, y he donado 500 euros, por decir algo, ¿no? En ese caso, para mí, el animus donandi del mecenas está ahí. No se puede negar. Y la interpretación que se está siguiendo, creo que es una interpretación que no respeta o no tiene en cuenta la mens legislatoris de su momento. Yo no creo que la ratio legis de la intención del legislador cuando estableció esta anterior normativa fuera excluir este tipo de supuestos en los cuales uno se está llevando, no sé, una estilográfica que vale 50 euros, por decir algo. Bueno, de todas maneras, aunque se hubiera admitido, yo creo que la reforma, en este caso, en el mecenazgo conocimiento-recompensa, es más que necesaria, porque aunque se hubieran admitido a la luz de la normativa anterior, lo cierto es que hubiéramos tenido una litigiosidad tremenda. ¿Por qué? Porque ¿qué es algo, una aportación, una contraprestación que recibe el mecenas insignificante? Pues si la ley no lo dice, vamos a estar siempre en el filo, que Hacienda nos dirá que no es insignificante, los tribunales nos dirán que sí o no, y estaremos ahí un poco siempre como el gato y el rato, en definitiva, los tribunales. Por lo tanto, yo creo que esa modificación normativa era necesaria, más que conveniente, va a mejorar la seguridad jurídica y, desde luego, supone un avance que duda cabe de nuestro modelo legislativo de promoción promoción fiscal de las actividades privadas, perdón, de la participación privada en actividades de interés general. La segunda modificación importante que hay en la ley que se ha producido en la ley del mecenazgo, en concreto en relación con los incentivos fiscales al mecenazgo, vienen no ya relacionadas con la tipología de aportaciones que pueden generar el derecho a aplicar la deducción en cuota a los mecenas, sino en la potencia del incentivo en sí. En términos numéricos, los porcentajes de deducción de los mecenas se han incrementado. Y en el caso del micromecenazgo, aunque el porcentaje de deducción no se ha incrementado, sí se ha incrementado la base de la deducción, con lo cual hay un margen más amplio para determinar cuándo hay micromecenazgo y un margen más amplio numérico que podrá beneficiarse del gran incentivo fiscal asociado al micromecenazgo. Antes de comentar de una forma un poco más profunda esta modificación, cabe señalar cómo funcionaba el incentivo fiscal en este caso. Como es bien sabido por todos, el incentivo fiscal en España opera en la cuota. Opera en la cuota. Es una deducción que los mecenas aplican en su cuota del impuesto que grava la obtención de renta. Por él, si es una persona física, IRPF; si es una persona jurídica, impuesto sobre sociedades; y si es no residente, pues impuesto sobre la renta de los no residentes. Tres variables eran necesarias para calcular el importe del incentivo. En primer lugar, la base de la deducción, que jamás podía ni puede exceder el valor de mercado de lo que se ha donado. Si es dinerario, lo tenemos ahí, lo que se ha donado, y si se dona un derecho, hay que cuantificar, ¿vale? Pero en ningún caso pueden superar el valor de mercado. Por lo tanto, tres variables: base de la deducción, porcentaje de la deducción, es decir, qué porcentaje vamos a aplicar a la base para hallar el importe exacto; y, en tercer lugar, los límites a la base de la deducción, porque debemos tener en cuenta que el legislador dice, bueno, ya, pero hay ciertos límites que en ningún caso, por muy buena voluntad que uno tenga, van a poder superarse. ¿Vale? El impuesto sobre sociedades, se decía anteriormente que la base del donativo no podía, digamos, superar el 10% de la base imponible. Como decía, y esto es una cuestión muy interesante que la reforma no ha modificado, pero sin embargo en países de corte anglosajón como Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos sí se tiene en cuenta, en España el incentivo opera sobre la cuota, pero en otros países el incentivo opera sobre la base imponible. Es decir, opera como gasto deducible a la hora de hallar esa base imponible. Aquí en España funciona como deducción y en ningún caso puede considerarse gasto deducible, porque se entiende que o bien es un consumo de renta o bien es una liberalidad. Por lo tanto, no se tiene en cuenta. Y alguna persona podría preguntarse, bueno, ¿y esto qué incidencia tiene?
aquí diciendo que si en cuota o en base imponible. La semana pasada estuve discutiendo esto con un profesor de Harvard, que es el profesor Shea, y me dijo que en Estados Unidos ya tenían voces que reclamaban con que el incentivo se aplicara en cuota, como ocurre en España, en lugar de base imponible. Y es que si se aplica en base imponible, lo que estamos haciendo es erosionar la renta que va a ser objeto de gravamen, y si el mecenas es persona física, pues lo que vamos a hacer es bajar la progresividad en su imposición sobre la renta. Y con lo cual, el sistema podría decirse que en ese concreto caso podría ser incluso regresivo, porque quien más tiene tendría un incentivo fiscal más atractivo. Pero bien, esto la reforma no lo ha contemplado y a mi juicio, si bien no me niego a que se aplique, creo que se requiere mayor reflexión a este respecto. Vamos con lo que se ha implementado de verdad y voy a dejar un poco lo que no se ha implementado. Bien, como ya he dicho, se han incrementado los porcentajes de deducción en general que pueden aplicar todos los donantes, sean personas físicas o jurídicas, lo veremos, entre 5 y 10 puntos porcentuales. Se ha reforzado el micromecenazgo, no potenciando el incentivo fiscal del porcentaje de la deducción del 80%, sino la base de la deducción. Y además, se ha flexibilizado los requisitos que se exigen para acceder al incentivo fiscal al mecenazgo sostenido. Y es que, como todos ustedes bien saben, cuando un mecenas realiza por un mismo importe o superior a una misma entidad sin fines lucrativos un donativo, entonces tiene derecho a incrementar entre 5 y 10 puntos porcentuales el incentivo fiscal original. Entonces, lo que la normativa anterior decía era que el mecenazgo debía llevarse a cabo en los términos que acabo de decir durante 4 años. Pero ahora, con la reforma, se ha bajado el número de años y solamente debe realizarse el mecenazgo sostenido durante un periodo de 3 años. Vamos a verlo de una forma un poco más práctica, por así decirlo, en función de la casuística. Si el donante es persona física y por lo tanto contribuyente del IRPF, tiene derecho a las siguientes donaciones. Anteriormente, hasta 150 euros aplicaba una deducción del 80%, esto es micromecenazgo, es una deducción muy atractiva, pero estaba, digamos, restringida hasta los 150 euros. Y para el resto del donativo, aplicaba una deducción del 35% si no había mecenazgo sostenido, si no había fidelización. Si había mecenazgo sostenido durante esos 4 años, como acabo de mencionar, entonces la deducción original del 35% se incrementaba en 5 puntos porcentuales y tenía derecho a aplicar el 40%. Por lo tanto, hasta los 150 euros el 80% y para el resto el 35 o el 40 en función de si hay mecenazgo sostenido o no. Ahora se han incrementado los porcentajes de deducción y la base de la deducción para el caso del mecenazgo, del micromecenazgo. Ahora, en el caso del micromecenazgo, se entiende que son todas aquellas aportaciones hasta una cuantía de 250 euros. Anteriormente era hasta 150 euros. Y aunque no se ha modificado el porcentaje de la deducción, que sigue siendo 80%, lo cierto es que un mayor número de donaciones podrá beneficiarse del potente incentivo fiscal del 80%, con lo cual estoy seguro que se logrará pues, incrementar tanto la cuantía como el número de mecenas. Para el resto de la base de la deducción, actualmente pues se aplica el 40% si no hay fidelización o el 45% si hay ese mecenazgo sostenido, con lo cual esos porcentajes de deducción se han incrementado en 5 puntos porcentuales. Si el donante es persona jurídica y por lo tanto contribuyente residente y contribuyente del impuesto sobre sociedades, también observamos que los porcentajes de deducción se han incrementado. Al igual que las personas físicas, bueno, aquí no tenemos el potente incentivo fiscal al micromecenazgo, a las personas jurídicas, y no acabo de comprender por qué, ¿no? En ese sentido, porque una persona física sí puede hacer micromecenazgo y una empresa no. No sé, si alguien después quiere ilustrarme sobre esto, pues estaré encantado de escuchar. Bien, vemos que aquí, como las personas físicas se han incrementado en 5 puntos porcentuales cuando no hay mecenazgo sostenido, el porcentaje de la deducción,
Y cuando hay fidelización, es decir, cuando durante 3 periodos impositivos se han realizado donativos a una misma entidad por mismo o superior importe, entonces el incremento de la deducción original no es de 5 puntos porcentuales como ocurre con las personas físicas, sino que ahora se incrementan 10 puntos porcentuales, 50%. Tampoco alcanzo a ver razones por las cuales el mecenazgo sostenido está mejor premiado aquí que respecto a las personas físicas. Y sí, sí. Digamos que uno tiene que ir acumulando, ¿no? Esas donaciones que tiene que ir haciendo y ya cuando ha hecho 3 periodos impositivos, en el cuarto aplicaría ese plus de 10% a ese plus del 10%, ¿vale? Además, también encontramos aquí un cambio y es en respecto a la base de la deducción. Se ha flexibilizado ligeramente la restricción que operaba en este ámbito. Mientras que anteriormente la base de la deducción no podía exceder del 10% de la base imponible del periodo impositivo, ¿vale? De la mercantil o de la empresa que fuera del contribuyente del impuesto sobre sociedades, ahora se han aumentado 5 puntos porcentuales y se ha elevado dicho límite hasta el 15%. Respecto a los no residentes, también han habido cambios. ¿Por qué? Pues porque también los han habido para las personas físicas y para las empresas residentes. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta de los no residentes tienen derecho a aplicar las mismas deducciones que las personas físicas o jurídicas en función de si operan en territorio español mediante establecimiento permanente o no. Si operan mediante establecimiento permanente, aplicará las mismas deducciones que una empresa y si no operan mediante establecimiento permanente, aplicarán las mismas que una persona física. La novedad que encontramos en este caso y que no, obviamente, por razones obvias, no está respecto para las personas físicas y jurídicas residentes, es que aquí nos dice la ley que la base de la deducción anteriormente no podía exceder del 10% respecto a la base imponible del conjunto de las declaraciones presentadas. Y ahora se ha incrementado en un 5% y la base de la deducción puede llegar hasta el 15% de la base imponible. La última mejora en el ámbito de la fiscalidad del mecenazgo que encontramos en la reforma de la Ley 49 de 2002 viene relacionada con el convenio de colaboración empresarial. Convenio de colaboración empresarial es puede usarse como un potente instrumento de promoción del mecenazgo, es muy atractivo. Es muy atractivo porque yo entiendo que está íntimamente vinculado con la responsabilidad social corporativa, con la reputación del mecenas, que suelen ser que suelen ser empresas o profesionales. Sin embargo, el problema de la legislación anterior era que encontraba algunas limitaciones que en numerosas ocasiones se veían jalonadas por las interpretaciones restrictivas de la administración tributaria. Por ejemplo, poner un ejemplo, anteriormente los servicios pro bono, las prestaciones de servicios que un profesional efectúa, no tenían cabida en el ámbito del convenio de colaboración empresarial, O, por ejemplo, se decía de forma totalmente irracional irracional. Se tomaba como base lo que decía la ley, pero en mi opinión que había otra interpretación. Se decía que la difusión de la colaboración que efectuaba el mecenas, normalmente una empresa, si bien la administración tributaria cambió el primer criterio restrictivo, si bien podía ser mencionada por la empresa que había colaborado, sí o sí siempre esa difusión de la colaboración debía ser efectuada por la fundación en cuestión. Bueno, yo creo que esto es un poco encorsetar, poner puertas donde no es necesaria ponerlas, porque no veo ahí ningún viso de fraude ni nada por el estilo. Pues bien, todas estas limitaciones lo que hacían suponían un freno a la expansión de este instrumento importante para la potenciación del mecenazgo. Vamos a ver qué ha cambiado. Bien, el convenio de colaboración empresarial es convenio por el cual se define como un convenio por el cual las entidades beneficiarias del mecenazgo, a cambio de una ayuda económica para la realización de sus fines de interés general, se comprometen por escrito a difundir por cualquier medio la participación del colaborador en dichas actividades. Y es que
hay una prestación de servicios publicitarios, que es lo que lo diferencia el patrocinio, del contrato de patrocinio publicitario. Pero claro, la restricción de la que hablábamos, pues no acaba de verla. Por eso yo creo que la reforma de la ley ha tenido buen tino en ese sentido y ahora se dice que la difusión de la colaboración ya no se tiene que hacer obligatoriamente por la entidad sin fines lucrativos, sino que se puede hacer indistintamente por cualquiera de los dos. Con lo cual, yo entiendo que esto supone ampliar el ámbito de aplicación del convenio de colaboración empresarial, dar mayor versatilidad o flexibilidad. Pero donde creo que se encuentra la mayor oportunidad en este sentido, donde entiendo que se encuentra la la mayor mejora en este sentido es en relación con la ayuda económica que percibe la fundación en cuestión, por ejemplo. ¿Vale? La ayuda económica tradicionalmente consistía en la entrega de una cantidad en metálico, de un dinero que se da para celebrar una actividad, llevar a cabo una actividad en cumplimiento de fines de interés general. También podía ser la asunción de un gasto, pero la ley guardaba silencio en relación con las entregas de bienes y las prestaciones de servicios pro bono a los que hacíamos referencia. La ley se ha modificado y ahora se admiten de forma expresa las entregas de bienes y las prestaciones de servicios, y esto no va a ser un problema para celebrar el convenio de colaboración empresarial. Estamos hablando de prestaciones de servicios que se realizan en el ejercicio de la actividad económica propia del colaborador, ¿vale? No hablamos de cualquier tipo de prestación de servicios. Yo, si soy abogado, puedo prestar servicios pro bono en relación con mi actividad, pero lo que no puede hacer, si quiero, en definitiva, celebrar un convenio de colaboración empresarial, lo que no puedo hacer es prestar un servicio relacionado con coach deportivo, ¿vale? Y esto se entiende. Por lo tanto, se comprende. Es importante tener en cuenta que las entregas de bienes también eran admitidas, aunque no estuviera directamente en la ley, también eran admitidas como forma de vehiculizar la ayuda económica anteriormente. Aquí la Administración Tributaria entiendo que tuvo buen ojo a la hora de abrir la mano. Pero las prestaciones de servicios no se admitían jamás como forma de instrumentar la ayuda económica en el marco del convenio de colaboración empresarial. Ahora, con la modificación, como hemos dicho, se admiten expresamente las entregas de bienes, ya se admitían de forma tácita antes, y la principal novedad es la admisión de esas prestaciones de servicios. La cuestión es, ¿ha cambiado el incentivo fiscal? La respuesta es no. El incentivo, en lo que es para determinar la cuantía del incentivo fiscal, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el ámbito de aplicación del convenio de colaboración empresarial. Se ha hecho más amplio y da cabida a un porcentaje superior o a un mayor número de actividades y situaciones. Se permite mayor versatilidad, en definitiva, se permiten esas prestaciones de servicios fundamentalmente, que es lo más relevante. En cuanto al incentivo fiscal en sí, podemos decir que no ha cambiado. En cuanto al régimen fiscal aplicable, las cantidades que percibe la entidad no lucrativa están exentas por mor del artículo 6 de la Ley 49/2002, pero también para el donante las cantidades satisfechas o los gastos asumidos tienen la condición de gastos deducibles de la base imponible que grava la obtención personal, del impuesto que grava la obtención personal de renta. Gastos deducibles en la base imponible de impuestos sobre sociedades, el impuesto sobre la renta de los no residentes, y en el caso del IRPF lo que hace, como tenemos esa doble base imponible o base imponible desagregada, minorar el rendimiento neto de la actividad económica de los contribuyentes que se acogen al régimen de estimación directa. Con lo cual, el incentivo fiscal debe celebrarse porque la reforma de este beneficio fiscal al mecenazgo debe celebrarse, porque aunque la cuantía del incentivo fiscal no se ha modificado, yo creo que era de justicia y que da una versatilidad tremenda, hace un instrumento poderoso el admitir al convenio de colaboración empresarial, hace un instrumento poderoso el admitir esas prestaciones de servicios. Todo esto a mí me hace reflexionar porque, vista la configuración del convenio de colaboración empresarial, básicamente queda restringido a empresas y a profesionales. Pero la cuestión es,
teniendo en cuenta, estudiando esto, yo pensaba, bueno, ¿y qué ocurre con aquellas personas que dan su tiempo, su dedicación, su voluntad, en definitiva, en ayudar, en ese voluntariado? Pues yo, como profesor universitario de Derecho, o, por ejemplo, una persona que es abogada podría en principio, pues, realizar esa prestación de servicios a la entidad no lucrativa por medio del convenio de colaboración. Pero ¿qué pasa si ese abogado, en lugar de efectuar esa prestación de servicios, quisiera acudir a una fundación o a una asociación declarada de utilidad pública a enseñar castellano a niños inmigrantes que tienen dificultades de inserción en la escuela, etcétera? ¿Va a tener derecho a aplicar un incentivo a la luz de esta ley 49/2002, que es donde se recoge la mayoría de incentivos fiscales? Pues la respuesta es no. Y yo personalmente creo que no habría nada más loable que reflexionar sobre la posibilidad de establecer un incentivo fiscal real y con cierta entidad al voluntariado para aquellas personas físicas que obviamente realizan voluntariado más fuera de su actividad económica. Obviamente con límites, con ciertos límites, pero creo que eso nos daría un plus en este ámbito. Bien, acabo de terminar aquellas medidas que se han implementado por medio del Real Decreto Ley que he mencionado y que suponen una mejora clara, total, en la fiscalidad del mecenazgo. Ahora voy a abordar aquellas medidas que afectan a la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos y, por extensión, a la fiscalidad de las fundaciones, habida cuenta de que las fundaciones van a tributar normalmente conforme al régimen fiscal de la Ley 49/2002, sin perjuicio de que es opcional. Bien, estas medidas las podemos dividir fundamentalmente en dos grandes grupos. Estas medidas las podemos dividir fundamentalmente en dos grandes grupos. Por una parte, tenemos las medidas que van a incidir directamente sobre el estatuto fiscal que se recoge en la Ley 49/2002 y que abarcan fundamentalmente los requisitos de acceso y la tributación de las fundaciones en el impuesto sobre sociedades. Y después abordaré lo que atañe a la fiscalidad de este tipo de entidades en determinados tributos locales, en particular en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía. En relación con las entidades sin fines lucrativos, mejor dicho, en relación con el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, ¿qué se ha modificado? Como decía, por una parte se han introducido ligeras modificaciones, que tampoco son baladí, ligeras modificaciones en los requisitos de acceso a ese estatuto fiscal favorable, y por otra parte se ha ampliado de forma ligera el listado de explotaciones económicas que pueden hacer aflorar renta exenta para las fundaciones. En cuanto a los requisitos, cabe señalar que se han modificado básicamente el apartado segundo y el apartado quinto del artículo 3 de la Ley 49/2002, pero bueno, ahora que no me salía, de la Ley 49/2002. En lo que respecta al apartado segundo del artículo 3, cabe tener en cuenta que antes de la reforma, la ley decía expresamente de las entidades sin fines lucrativos que quieran acogerse a ese estatuto fiscal deben destinar al menos el 70% de los ingresos de los siguientes ingresos y rentas, que era la mayoría, pero no eran todos, y algunos que se excluían. Sin embargo, ahora se ha introducido un pequeño inciso. Dice, las entidades sin fines lucrativos que quieran acogerse a este régimen fiscal, a este estatuto fiscal privilegiado, deben destinar al menos, directa o indirectamente, el 70% de los ingresos, de los siguientes ingresos y rentas. Directa o indirectamente. ¿Y por qué se ha añadido esto? Esto trae como causa una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2015, en la cual, que fue muy interesante, y en la cual el Tribunal Supremo entendió que una fundación, creo que era el caso, no sé si lo recuerdan por aquí, pero era una entidad sin fines lucrativos, creo que era una fundación. Una fundación podía perseguir sus fines de interés general, obviamente de forma directa, llevando a cabo ella sus actividades, pero también de forma indirecta, financiando determinados proyectos a terceros, siempre y cuando hubiese un seguimiento determinado de ese proyecto, hubiera cierta involucración, en definitiva, se involucrase en ese proyecto, pero podían perseguirse de forma indirecta tales fines. Y esto, a mi modo de ver, fue un avance. Hay una resolución del TEAC posterior, del Tribunal Económico Administrativo Central, ¿vale?, que en 2016, que siguió la línea del Tribunal Supremo
podía ser de otra forma. Pero lo que antes era una cuestión que estaba dibujada en los tribunales o que se había dibujado en los tribunales y que se venía aplicando, ahora se ha aprovechado esta gran reforma de la Ley 49/2002 para incorporarla y a mi modo de ver, pues es correcto, es correcto. Por otra parte, como decía, no solo se ha modificado esta cuestión en relación con los requisitos de acceso, también se ha modificado el apartado quinto del artículo 3, porque ese apartado quinto lo que hace referencia es al requisito de la gratuidad de los cargos. Pues sabemos que la línea general es que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno deben ser gratuitos. Hay ciertas excepciones para determinadas actividades y ciertos tipos de entidades, y hay ciertas excepciones en la medida en que se pueden percibir compensaciones por los gastos, y también incluso la entidad sin fines lucrativos puede contratar a esa persona para que preste un servicio o incluso como trabajador, pero de forma independiente al ejercicio de su cargo. Puede cobrar, pero de forma independiente al ejercicio de su cargo. Entonces, respecto a la gratuidad de los cargos, al margen de esas excepciones y esas precisiones que acabo de enumerar, ahora, con la reforma de la Ley 49/2002, se ha introducido que la contratación en beneficio de un patrón o representante estatutario o miembro del órgano de gobierno de un seguro de responsabilidad civil por parte de la entidad sin fines lucrativos no, digamos, no obsta o no es un obstáculo para considerar la gratuidad de los cargos, siempre y cuando el seguro de responsabilidad civil solo cubra riesgos derivados del desempeño de tales cargos. Esto en lo que respecta a los requisitos de acceso al estatuto fiscal, pero como decía, también se ha producido unos cambios en lo que respecta a la tributación de estas entidades en el impuesto sobre sociedades, que en el pasado ya generó largo y tendido algunos problemas, especialmente a la luz de la Ley 3094. Como sabemos todos, aquí la tributación de este tipo de entidades en el impuesto sobre sociedades se caracteriza, este régimen fiscal es un régimen fiscal muy favorable, es un régimen de exención parcial, pero que en la práctica la mayoría de rentas que puede percibir una fundación, por ejemplo, que son las que suelen acogerse a este tipo de régimen fiscal, la mayoría de rentas van a estar exentas de gravamen. Solamente va a estar grabada un determinado tipo de renta. Solamente va a estar grabada determinadas rentas que derivan del ejercicio de explotaciones económicas, de ciertas explotaciones económicas. Concretamente, solamente van a estar grabadas las rentas que derivan del ejercicio de explotaciones económicas ajenas al objeto social o la finalidad específica, o que no siendo ajenas no se encuentran entre el listado cerrado, numerus clausus, del artículo 7 de la ley, que es un listado bastante amplio. Con lo cual, si vamos al propio artículo 8 de la Ley 49/2002, vemos que la base imponible queda conformada por las rentas que derivan de explotaciones económicas no exentas. Como decía, para que la renta que deriva de una explotación económica esté exenta, se requiere, en primer lugar, que el ejercicio de tal explotación por parte de la fundación sea en cumplimiento de sus fines, y en segundo lugar, que esa concreta explotación económica se realice, se desarrolle en el marco que nos da el artículo 7 de la ley. Es decir, que esa explotación económica se identifique entre las que están numeradas en la lista del artículo 7. Y claro, tener una lista cerrada pues nos da seguridad jurídica, pero también a veces es peligroso, en la medida en que el paso del tiempo, modificar una ley a veces requiere tiempo, etcétera, y el paso de tiempo hace que, o puede hacer que dicha lista quede desactualizada. Por eso se ha ampliado ese listado y se ha introducido como explotación económica exenta las actividades de desarrollo e innovación, siempre y cuando se cumplan los requisitos del artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en primer lugar. En segundo lugar, se han introducido como modalidad de explotación económica exenta las prestaciones de servicios de inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social, que yo considero que es adecuado. Y en último lugar, y también considero que es adecuado, se han introducido como modalidad de explotación económica exenta las prestaciones de servicios de enseñanza y formación profesional vinculadas a estudiantes de altas capacidades. En definitiva, la ampliación de ese amplio listado debe valorarse positivamente, porque es posible que quede desactualizado en el tiempo,
ese listado debe ir acompasado, en definitiva, con la realidad social y económica del momento en el cual debe aplicarse, si no, la ley no puede decirse que sea justa, pero la cuestión es, bien, ¿era necesario un listado desde un primer momento? Desde que se aprobó la Ley 49 de 2002 ya hubieron teóricos que dijeron, bueno, está muy bien el listado, nos da seguridad jurídica, pero ¿por qué no dejamos que cualquier explotación económica que realice una fundación, por ejemplo, en el ejercicio de su finalidad específica, de su objeto social o finalidad específica para la entidad no lucrativa, esté exenta? ¿Por qué no nos cargamos ¿por qué no quitamos ese listado y únicamente miramos a si el ejercicio de tal explotación es en cumplimiento de los fines propios, en definitiva, ¿no? Bueno, yo creo que es un debate que, aunque es viejo, yo creo que cabría retomar, porque al final, ¿cuál es la razón de tener un listado y no adoptar la posibilidad que yo estoy haciendo referencia? ¿Cómo voy de tiempo? Vale. No, no queda mucho. Bien, la última modificación que se ha llevado a cabo es en relación con los tributos locales. Tradicionalmente, los incrementos del valor, fundamentalmente en el impuesto de plusvalía. Cuando una entidad no lucrativa o una entidad sin fines lucrativos al régimen fiscal favorable de la Ley 49/2002 obtiene de forma gratuita un bien, será pues un bien inmueble, se generará una plusvalía y el contribuyente será la entidad no lucrativa. Pues ese incremento del valor no va a ser sometido a tributación porque está exenta. ¿Qué ocurre cuando la entidad no lucrativa, la entidad sin fines lucrativos es contribuyente porque ha transmitido el terreno o porque ha constituido sobre el mismo o transmitido un derecho real de negocio o disfrute sobre el mismo? Bien, entonces en el caso de que haya transmitido, será contribuyente porque es a título oneroso y entonces habrá exención siempre y cuando los terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar la exención en el impuesto sobre bienes inmuebles. Y esto es lo que decía básicamente la ley antes. Y se ha introducido una precisión, está ahí señalado en rojo, lo tienen ustedes en sus pantallas, y es que se dice que el cumplimiento de los requisitos establecidos para aplicar la exención en el IBI debe darse en el momento del devengo del impuesto. Esto es, cuando se realiza el hecho imponible, ¿vale? Y además, no importa el destino al cual vaya a escribir el terreno, el adquirente. Hacienda no nos podrá decir en ningún caso, no podrá decir a la entidad no lucrativa, bueno, ya, pero es que tú has vendido este inmueble, este terreno, y no se ha destinado a tu finalidad específica. Bueno, es irrelevante, lo dice la ley. Y esta precisión yo creo que es bastante adecuada. Bien, sin ánimo de extenderme más de lo debido, que ya me he extendido demasiado, quisiera apuntar una serie de conclusiones, más que conclusiones cerradas, son ligeramente abiertas en aras de hacerles reflexionar, y si tienen cualquier duda, pues obviamente me pueden preguntar ahora o en el futuro. La primera conclusión, bueno, al margen de todo, es que la reforma debe valorarse positivamente, como ya he dicho, pero la primera conclusión es que yo creo que se requeriría un poco más de reflexión sobre el instrumento que se ha utilizado para llevar a cabo la reforma. Y es que obviamente, lo deseable hubiera sido que la reforma de la ley hubiese seguido una nueva tramitación parlamentaria, aunque esto lo hubiera demorado todo mucho más. El uso del Real Decreto Ley en el ámbito tributario, pues se queda restringido se abusa en ocasiones, queda restringido a supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Concurre en este caso? Yo entiendo que sí, pero creo que se debería reflexionar un poquito sobre esto. De hecho, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que la extraordinaria y urgente necesidad, en definitiva, le corresponde apreciarla al gobierno de turno, lo cual pues tampoco tiene demasiada relevancia práctica. La segunda reflexión que quiero hacer es que en la proposición de ley de modificación del mecenazgo que no salió adelante, en las versiones iniciales y en las enmiendas se abogó por establecer una obligación de seguimiento periódico de los incentivos fiscales al mecenazgo. Yo creo que esto era muy positivo, porque un incentivo fiscal se establece en un contexto determinado y puede funcionar, pero a lo mejor pasan 5 años y deja de funcionar. Mantenerlo no tiene excesivo sentido, por lo tanto yo creo que debe valorarse, si funciona se deja y si no, pues se quita o se modifica.
No hay más. Entonces, eso nos hubiera obligado a estar en continuo seguimiento periódico de qué se está haciendo bien, sobre todo para evaluar si el incentivo fiscal funciona o no funciona. Debe tenerse en cuenta el gasto público que se destina a las entidades sin fines lucrativos y a la realización de actividades de interés general. La tercera conclusión o reflexión que saco es bastante controvertida, y es que fundamentalmente las entidades beneficiarias del mecenazgo suelen ser, en lo que respecta a las entidades no lucrativas, son básicamente fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública. Pero no me resisto a pensar que es posible reflexionar sobre la inclusión de ciertas entidades de la economía social, como pueden ser los centros especiales de empleo o empresas de inserción, en la medida en que la propia ley de economía social dice que son entidades prestadoras de servicios de interés económico general. No digo que tengan que incluirse, pero sí que es preciso en darle una vuelta al respecto. Y una conclusión similar la haría respecto a las asociaciones que no cuentan con la declaración de utilidad pública. No para incluirlas, pero como ya se puso de relieve en la tramitación de la proposición de ley, el procedimiento para obtener la declaración de utilidad pública estatal es bastante tedioso y complicado, con lo cual yo creo que habría que darle una vuelta a este respecto. Por otra parte, también creo que es necesario establecer medidas de protección ante incumplimientos de las entidades sin fines lucrativos de los requisitos de acceso a este régimen fiscal privilegiado de la Ley 49/2002. En el año 2015 hubo una resolución del Tribunal Económico Administrativo y el caso era el siguiente. Un mecenas había hecho una aportación a una fundación, a una entidad sin fines lucrativos, acogida al régimen fiscal favorable y había aplicado la deducción correspondiente. Pues posteriormente la Administración Tributaria había determinado que no se cumplían los requisitos y obviamente había regularizado a la entidad sin fines lucrativos diciendo no, usted no tiene derecho a acceder al régimen fiscal favorable, pero también regularizó al mecenas que había actuado de buena fe. Y está claro que, bueno, en principio la solución se entiende, pero no parece la más lógica. Yo creo que deberíamos apostar un modelo como en Irlanda, que hay un registro público de entidades que está continuamente actualizado, o establecer una medida técnica en la ley en la cual se nombrase a esa entidad sin fines lucrativos incumplidora de los requisitos como sustituta del contribuyente en el caso del fragmento de deuda tributaria del mecenas, porque si no esto puede echar para atrás a cualquier impulso a ese mecenazgo. En penúltimo lugar, simplemente quería apuntar la necesidad de reflexionar sobre un cambio de paradigma en la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos, fundamentalmente las fundaciones e impuestos sobre sociedades. Hay muchos autores que dicen que debemos tener en cuenta que la exención es buena cuando hay renta positiva, pero cuando hay pérdidas, la exención impide compensar esas pérdidas con otras rentas positivas. Por lo tanto, a lo mejor debemos reflexionar por cambiar el modelo de exención casi plena por un modelo en el cual puedan deducirse como gasto aquellas cantidades que se destinan a las actividades de interés general. Y por último, también como reflexión, creo que deben explorarse nuevos incentivos fiscales, como especialmente en el mecenazgo. En la tramitación de la proposición de ley se preveían otros incentivos fiscales como la prestación de, por ejemplo, la constitución de préstamos sin interés o un interés más bajo, la constitución de garantías reales y personales, y también una cosa muy interesante, simplemente apunto que no sé muy bien qué es, las denominadas, en la versión inicial se contenía, las aportaciones a fondos patrimoniales indisponibles. Encontraban acomodo en el derecho francés, pero yo no he tenido todavía tiempo en estudiar. Bien, sin más, muchas gracias por su atención y por haber aguantado estoicamente. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por tu claridad. Creo que es un tema suficientemente importante como para no cortarte y para que lo explicaras. Tenemos la suerte de que no tenemos a nadie más detrás, no nos persigue nadie y sí que podemos aprovechar ahora es para resolver dudas pues, curiosidades o preguntas que se quieran formular sobre tu exposición. Sí que Miguel Ángel Onrubia, que es un compañero también que colabora habitualmente en Udescope, que está en la Fundación Nova Feina, formulaba la pregunta de que dice, entiendo que para el incremento de la deducción por fidelización se tienen en cuenta ejercicios anteriores previos a la entrada en vigor de la norma, Entiendo que sí. de la reforma, perdón. Entiendo que sí. Entiendo que, vamos, entiendo que donde el legislador no distingue, no debería distinguir la doctrina administrativa y por lo tanto entiendo que
que se tienen en cuenta las donaciones que se han efectuado anteriormente, con anterioridad a la vigencia de la reforma en cuestión. Me pregunto, yo sí que quería comentarte una valoración respecto a... yo creo que en España digamos, se potencia más lo que es la deducción en la cuota verdaderamente que el convenio de colaboración empresarial. Yo creo que es el gran desconocido muchas veces a la hora de los incentivos fiscales, y yo soy un claro defensor del convenio de colaboración empresarial, porque además hay una participación directa en la actividad que queremos que realice la entidad y la que vamos a financiar. Con lo cual, en estos momentos, con la ampliación de la prestación, digamos, las posibilidades de que sean prestaciones de servicios también objeto del convenio de colaboración, pues no sé, querría a ver si tú eres más por deducción o por deducción en la cuota o por deducción en la base. Bueno, bueno, pues a mí me alegra que me hagas esa pregunta porque además soy de tu equipo en ese sentido. Quiero decir, a mí el convenio de colaboración empresarial siempre me ha parecido un instrumento muy potente para promocionar las actividades de interés general y para que participen los particulares, especialmente empresas. Creo que se puede ligar a esa responsabilidad social corporativa que es tan importante y está tan de moda. Y creo que en ocasiones, como he dicho, se veía capada las posibilidades de esta figura jurídica, de este instrumento, pues, en cierto modo, por la redacción de la ley, pero también por interpretaciones, porque, por ejemplo, la Dirección General de Tributos, si no me falla la memoria, en alguna consulta ha sostenido que la ayuda no podía consistir en la participación en un porcentaje de ventas, porque tenía que estar previamente determinado. Oiga usted, pero si yo no sé cuánto voy a sacar, déjeme usted un porcentaje determinado que luego se hará cierto en definitiva. Pues según, si no recuerdo mal, esto, por ejemplo, era una restricción que decías, bueno, esto ya son ganas de querer ir a acotarlo todo excesivamente cuando no hay ningún viso de fraude en ese sentido. Y al final yo creo que con la nueva modificación se va a conseguir que el instrumento de colaboración empresarial en actividades de interés general, vamos, coja una trayectoria mucho más importante, especialmente con la admisión de prestaciones de servicios. Pero bueno. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, Nuria. Eh, Bueno, yo creo, si no tienen más dudas, sí que quisiera hacer o mientras alguien piensa algo más, si quiere, sí que quisiera hacer una valoración, ¿no? Es que yo creo que esta reforma ha sido muy buena para el sector, pero creo que todavía se puede hacer más en algunos aspectos, como voluntariado, en algunos aspectos, como estudiar si los donativos han de operar en base imponible o en cuota, y sobre todo en el derecho comparado. Creo que tenemos ejemplos muy interesantes y también pues en la propia tramitación de esa proposición de ley fallida se vieron muchas cosas interesantes. Por ejemplo, y esto a mí no me parecía bien del todo, pero creo que estar en la pomada, en esa reflexión es bueno. Se decía si se tenía derecho a un plus a aplicar en la deducción en cuotas si la donación se instrumentaba a través de determinadas plataformas de crowdfunding. Pues bueno, no digo que esté bien y no acabo de verlo, pero ese tipo de reflexión, ese tipo de impulso, de iniciativa, de pulsión, de pensar sobre mejorar las cosas, creo que nos hace estar en el camino adecuado. Sí, Gente totalmente. profesional que esté de alta como autónomo, que tiene en las minutas y tal, que presta voluntariamente una prestación de servicio a una entidad, pues se supone que este es el que tiene beneficio, pero solamente el caso de que sea profesional. Claro, efectivamente. Claro, te entiendo, te entiendo. Eres un asalariado, en definitiva. Entonces, ¿Puedes repetir la pregunta para que sí. porque no te has escuchado bien en la otra parte? Pues no, mi pregunta es si un profesional que hace prestación de servicio a una entidad, necesariamente para poder grabar, tiene que ser un profesional autónomo, como en el caso que has puesto de un abogado que tiene un despacho que no tiene
Pero si eres, por ejemplo, un abogado de una compañía de seguros, de un banco, eres un profesional asalariado, harías la misma prestación de servicios, pero no tendrías ninguna deducción. Gratis et amore en materia de incentivos fiscal, en el sentido que el incentivo fiscal está pensado básicamente para empresas y para profesionales autónomos, en definitiva, hablando en Román Paladino, ¿vale? Para que nos hagamos idea. Si yo soy abogado de un prestigioso despacho de abogados, pero soy asalariado, entonces el convenio de colaboración no es para mí. No es para mí. Esto está pensado para profesionales y para profesionales independientes, es decir, que no están ligados con una empresa con una relación de dependencia y ajenidad, en definitiva, que es lo que caracteriza ese vínculo laboral. ¿El qué? Perdón. Efectivamente, ahí sí estaría y Comentaba que en ese caso quizá estaría haciendo un voluntariado. pues lo más probable. Y yo creo que este tipo bueno, aquí es en el caso de tu actividad, ¿no? En la cual cuentas con la pericia necesaria para realizar esa prestación de servicio porque eres un profesional de ello. Y en este caso, obviamente, tenemos el problema que he hecho, pero también podría ocurrir que yo, no siendo un profesional del castellano, tenga la suficiente pericia como para impartir a alguien que no sabe nada de castellano, a enseñarle a hablar castellano. ¿Qué pasa? Eso no se va a tener en cuenta en el ámbito de la Ley 49/2002. ¿Debería? ¿No debería tenerse en cuenta? Yo esto hace poco lo hablaba con una profesora australiana en Ámsterdam, con el mismo profesor en un encuentro con el mismo profesor americano que he citado antes, y bueno, y ella pues me decía, es que yo no entiendo por qué yo tengo que, en definitiva, financiar en cierta medida que una persona quiera hacer voluntariado. A mí me pareció una respuesta un poco egoísta, ¿no? Entonces yo hablé y a mí, por ejemplo, el voluntariado me parece algo encomiable que saca lo mejor de nosotros y si es así y en definitiva está ayudando a cumplir objetivos esenciales para el Estado, ¿por qué no premiarlo fiscalmente? A lo mejor no un incentivo que sea tremendamente fuerte, pero sí lo suficientemente atractivo como para que estas personas se sientan su labor reconocida, para que se sientan reconocidos por la sociedad, porque no olvidemos, una persona que está ayudando a gente que tiene problemas de inclusión social por cualquier tipo, problemas de toxicomanía, problemas de adaptación, cualquier cosa que podamos pensar, esto no deja de ser una parcela que debería cumplir el Estado en primera instancia. O sea, normalmente con este tipo de labores lo que se está haciendo es cumplir, no deja de ser cumplir los principios rectores y económicos de la Constitución española. Entonces, si esto le corresponde en primera instancia al Estado, ¿por qué si lo realiza un particular no va a tener derecho a aplicar un cierto incentivo fiscal? ¿Por qué no va a tener derecho a ese premio, en definitiva, que suponga un reconocimiento público a esa encomiable labor que realiza una persona? Sea de asistencia social, de cualquier cosa que podamos pensar. Por ejemplo, hoy en día cada vez más se habla de la soledad en los mayores, ¿no? Si una persona dedica su tiempo a estar con gente, a ayudarle y a que esas personas tengan la salud mental mucho más equilibrada, mucho más favorable, pues a lo mejor deberíamos pensar que la dirección positiva es hacer que las personas realicen este tipo de comportamientos y no premiar actitudes excesivamente individualistas, ¿no? Creo que esto nos haría crecer como sociedad, estoy convencido. No he explorado tampoco técnicamente cómo debería ser esos incentivos fiscales, pero creo que sería algo a reflexionar. Y ya está, pero fantástica representación didáctica, el concepto de interés bien público, el bien público puede tener otras misiones, que en ocasiones personas de la sanidad animal quedan relegadas sin nuestra línea, por tanto, padecen de menos. Vale. Entiendo que, Miguel, gracias Si por... quieres activar el micrófono y hablar, Miguel, o si quieres clarificar mejor. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. Sí, es un tema. Gracias por la presentación, ha sido muy didáctica. Se nota que eres profesor. Sí, el interés de bien, el interés de bien general es un concepto eh, que tiene muchas visiones, ¿no? Pero parece que está muy delimitado por la legislación y parte de la población o de la sociedad no entiende esa delimitación tan estricta. Yo, por ejemplo, estoy en el mundo del animal, del équino de los caballos, y veo que me repercute negativamente la visión limitada de bien de interés público. ¿Qué es bien de interés público? Y es un tema que también creo que sigue sin definirse totalmente o más ampliamente en la reforma de la legislación de mecenazgo. ¿Puedes aportar algo, alguna línea de futuro que sepamos que podamos incluirnos los hermanos pequeños o los primos pequeños de esta gran familia de tercer sector? Por favor. Sí, Miguel, muchas gracias por la pregunta. Voy a intentar a ver si he comprendido del todo bien. Lo que tú me lo comentas en el marco de las fundaciones o de las asociaciones. Si es En mi caso concreto es una fundación, son fundaciones. Pero sería, fundaciones. sí, sí, Vale. pero sería lo mismo, ¿eh? Ujú. Bueno, yo he tenido el placer de estudiar qué es el interés general. El interés general, bueno, esto la doctrina administrativa ha estudiado mucho sobre ello, nos podemos ir a raíces filosóficas de Santo Tomás de Aquino, entre otras cosas, que no voy a poner aquí a decir, que son muy interesantes, pero un poco prácticas, ¿vale? Entonces, el interés general es algo que cuesta definir mucho, pero que en definitiva, si dando una conclusión bastante simplista, yo creo que se puede inferir de los valores constitucionales de nuestra Constitución. Todo lo que nuestra Constitución protege y tutela, especialmente como derechos fundamentales, pero también de otras formas, como esos principios rectores de la política económica y social, es de interés general. Luego me llama la atención un poco porque, o me descoloca un poco la reflexión, porque en el caso de las asociaciones sí que tendría que contestarte. Porque una asociación, según el artículo 5 de la LODA, puede perseguir fines de interés general, pero también fines de interés particular. De hecho, de hecho, hay una presunción de que la asociación persigue fines de interés particular y solamente cuando obtiene esa declaración de utilidad pública se puede decir que es el sello público oficial que dice, bien, asociación, usted persigue fines de interés general, podrá acceder a estatuto privilegiado. Pero las fundaciones, por definición, por la ley sustantiva de fundaciones, y aquí supongo que alguien me podrá corregir si meto la pata a este respecto, por definición la propia ley de fundaciones dicen que todas las fundaciones deben perseguir fines de interés general. Y la definición de los fines de interés general, tanto en la ley de fundaciones como en la ley orgánica del derecho de asociación, como en la ley 49 de 2002, es un listado abierto. Y por lo tanto, la protección del bienestar animal, no sé si está entre ese listado, pero debería entenderse incluida. No sé, no acabo de comprender muy bien esto, pero entiendo que va un poco por ahí. Sí, hay un matiz, no sé. Le he dado el verde, pero pone low battery, ¿sí? Low battery. Sí, no, pero se oye, se oye. Sí, de todas formas, Miguel, en el apartado respecto al tema de lo de los fines de interés general, en el artículo 3 de la ley 49, dentro de lo que pone cuando habla de las entidades a las que las entidades sin fines lucrativos que puedan acceder al régimen fiscal especial y eso contempla precisamente el caso vuestro, habla de defensa del medio ambiente, de la defensa de los animales como actividades o sea, entidades que persigan fines de interés general, como pueden ser, entre otros, ahí deja una lista abierta, pero en ese aspecto sí que contempla lo que pueda ser la defensa de los animales o promoción del medio ambiente como actividades de interés general y por lo tanto pueden ser susceptibles de acogerse al mecenazgo, que en ese aspecto, pues bueno, lo tenéis ahí más o menos definido. Sí, yo quisiera apuntar una cosa más. Yo quisiera apuntar una cosa más y, bueno, aunque se regula expresamente, como nos ha confirmado Ignacio, pero si no se regulase es un listado, es un numerus apertus, es un listado abierto y por lo tanto yo entiendo que tendría cabida. Quizá esto
te aporte un poco de luz, Miguel, y puedas optar por el régimen fiscal favorable, porque siendo una fundación, realmente los requisitos de acceso a la Ley 49 de 2002 vienen a replicar lo que ya exige la normativa sustantiva de fundaciones para las fundaciones. Entonces, claro, si no, efectivamente, me enseña, si no, el protectorado no hubiera aceptado esos fines, esos particulares fines. Claro, efectivamente, porque no cumpliría con lo dispuesto en la normativa sustantiva, en la ley de fundaciones, básicamente. Entonces, ya estás tardando, Miguel, en presentar la declaración censal y optar por el régimen fiscal favorable, en lugar Mucho- de tributar conforme al régimen de entidades parcialmente exentas, que sobre eso podríamos dar otra conferencia para las pequeñas. Eso es, sí, sí, sí. Sí. Muchas gracias. Bien, no sé si hay otras cuestiones, porque ya estamos en tiempo, y tampoco para no agotar, pero bueno, cualquier duda adicional, tenéis a Carlos a vuestra disposición. Se ha grabado la sesión, como siempre la compartiremos, ¿vale? Cuando la tengamos editada, la subiremos y os la hará llegar Ignacio. Y simplemente, bueno, agradecer a Ignacio que confíe en nosotros por seguir desarrollando estos ciclos aquí en la Facultad de Derecho y a través de Udescope, que estamos encantados de ser parte de este proyecto. Os emplazo a que estéis atentos porque en septiembre ya desvelamos el tema del cual vamos a hablar. Ellos me han dicho que sí, ambos. Bueno, pues en septiembre hablaremos del registro de entidades socialmente responsables y ese registro de indicadores que hay, bueno, que está en fase ahora también de cambio, precisamente para incorporar a entidades no lucrativas, fundaciones, asociaciones y cooperativas que no tenían reconocimiento explícito y a veces era complicado poderlas incorporar en esos indicadores de índole general. Entonces, desde Udescope estamos trabajando en ello. Entonces, dos de los colaboradores harán la sesión, son del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Economía, y ellos dos, junto con el estudiante que tenemos en prácticas que está ayudándonos a desarrollar los indicadores, vendrán y hablarán de ello. Yo simplemente les moderaré. Entonces os invito a que tenemos que fijar la fecha, pero en cuanto la tengamos fijada, os avisamos. ¿Vale? Nada, muchísimas gracias al patrocinador de la jornada, a Caixa Popular, que se nos había olvidado. Acabas de... Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nada, como ha comentado María José, os mantenemos informados de próximas sesiones y bueno, colgaremos las jornadas en la web de la Asociación Valenciana y nada, pues eso, agradeceros a Carlos, a la universidad que nos acoge y bueno, y a Caixa Popular, evidentemente, que nos ayuda a estas jornadas. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Hasta luego. ¿Vale?